Vale, vamos a desgranar esto, porque, a ver, si un político usa dinero público para pagar una cena de trabajo, existe el derecho a exigir ver la factura del restaurante plato por plato. Pues sorprendentemente en España la respuesta es sí. Ya. Pero la brecha entre tener ese derecho en el papel y lograr ejercerlo en la realidad es, o sea, enorme. A menudo nos imaginamos las instituciones públicas como fortalezas con muros de piedra, donde las decisiones se toman en habitaciones oscuras y quienes estamos fuera solo nos enteramos del resultado final. Y ojo, que no es una percepción infundada, ¿eh? Históricamente, la administración ha sido una maquinaria diseñada para ser, bueno, opaca. Entregas tus impuestos y asumes un acto de fe ciega. Totalmente. Confías en que alguien, en algún despacho, gestiona esos recursos de forma impecable. Y claro, cambiar esa inercia de siglos no se hace de la noche a la mañana. Por eso mismo, el análisis a fondo de hoy tiene una misión muy clara. Vamos a abrir esa supuesta caja negra institucional. Queremos descubrir, paso a paso, cómo el Estado está siendo forzado a abrir sus puertas al escrutinio público y a la participación ciudadana. Eso es. Y no vamos a hablar de opiniones políticas ni de rumores. No, para nada. Vamos a ir a los verdaderos manuales de instrucciones de la Sala de Máquinas de la Democracia Española. Que es una documentación que suele pasar desapercibida por su densidad técnica, pero es donde realmente se libra la batalla por la rendición de cuentas. En lugar de quedarnos en la superficie, vamos a cruzar datos de varias fuentes fundamentales para entender todo este ecosistema. Exacto. Tenemos sobre la mesa textos que pueden parecer un poco áridos de entrada. Por un lado, el desglose técnico de la Ley 19/2013 de Transparencia, elaborado por el investigador Julián Galán. Por otro, extractos operativos de la Asamblea Regional de Murcia, que esto nos va a servir muy bien para ver cómo aterriza la teoría a nivel de calle. Ajá. Y para rematar, vamos a cruzar todo eso con el grandísimo V-Plan de Gobierno Abierto, que es básicamente la hoja de ruta del Estado hasta 2024. Casi nada. Sí, tela. Pero bueno, antes de siquiera plantearnos cómo la sociedad puede influir en las leyes, hay que entender qué información tiene a su disposición la gente para poder opinar con criterio claro. Y ahí es donde entra la famosa Ley de Transparencia de 2013. Que marca un punto de no retorno. A ver, para que nos entendamos bien, la arquitectura de esta norma se sostiene sobre dos columnas vertebrales que son muy distintas entre sí. ¿Vale? La primera es la llamada publicidad activa y la segunda el derecho de acceso a la información pública. O sea, son dos caras de la misma moneda, pero funcionan con motores totalmente diferentes. Pues mira, para no perdernos en un laberinto burocrático, dejadme plantear una analogía para quienes nos escuchan. Imaginemos que toda la administración pública es un restaurante moderno. ¿Me gusta? La publicidad activa sería la obligación legal de colgar el menú en la puerta, ya sabes, con los precios detallados, los alérgenos, el horario, pero no solo eso. Claro, va más allá. Exacto. Implicaría tener la cocina completamente acristalada. Cualquiera que pase por la calle tiene que poder ver si los cocineros llevan redecilla, qué marcas de aceite están usando, cómo limpian los fogones. Todo eso a la vista, sin que nadie tenga que pedir permiso para mirar. Ostras, es muy buena analogía. Y fíjate, la segunda columna, el derecho de acceso, sería lo que ocurre cuando un cliente ya entra al restaurante, se sienta y le dice al maitre: «Oye, quiero hablar con el chef». Ajá. Y le dice: «Necesito ver la factura exacta de lo que le costó el kilo de tomates a su proveedor el martes pasado y la receta detallada de esta salsa». Madre mía. Y lo fuerte es que el chef está obligado a entregar esos papeles sin poder preguntar: «Oye, ¿y a ti para qué te importa?». Claro, sin excusas. Eso es. El ciudadano no tiene que justificar un interés legítimo ni explicar para qué va a usar esa información. Es que esa proactividad de la cocina de cristal es lo que a mí personalmente me parece más revolucionario si se aplica bien. Si miramos los extractos de la Asamblea Regional de Murcia que tenemos en las fuentes, vemos cómo se traduce esto en la práctica. O sea, no es solo colgar un PDF genérico y ya está. Su portal web tiene que tener un desglose casi clínico. Presupuestos desgranados, contratos menores adjudicados a dedo, el registro oficial de regalos que recibe cualquier diputado. Ojo a eso, ¿eh? Sí, las actas completas de los plenos y hasta los billetes de tren o avión de los viajes oficiales. Todo ahí público. Y lo fascinante de esto es que, si escarbamos en el documento de Galán, vemos que la exigencia de transparencia desborda las paredes de los ministerios. Ya, no es solo el gobierno. No estamos hablando solo del gobierno central o de una comunidad autónoma. La ley atrapa a la Casa Real, al Banco de España, a las universidades públicas e incluso, y aquí está el truco,
permea hacia el sector privado. Espera. Empresas privadas obligadas por una ley de transparencia pública. Siempre y cuando el dinero público sea su motor. O sea, hablamos de partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales y cualquier entidad privada o fundación que reciba un volumen significativo de subvenciones. Ostras. Si una gran constructora o, yo qué sé, una consultora tecnológica se adjudica contratos millonarios del sector público, esa gestión de fondos entra bajo la lupa. La exigencia de rendir cuentas persigue al dinero público allí donde vaya. Pero claro, publicar una montaña de datos puede ser también una forma de ocultar información si se hace mal, ¿eh? Totalmente. Una avalancha de papeles desordenados no es transparencia, es ruido puro y duro. Por eso los documentos técnicos hacen muchísimo hincapié en que el portal de la transparencia no puede ser un vertedero digital. Tiene que cumplir con 3 principios innegociables: accesibilidad, interoperabilidad y reutilización de formatos. Y es vital detenerse en esto porque aquí es donde muchas administraciones solían hacer trampa hace años. Ya te digo. Supongamos que un ayuntamiento publica su presupuesto, ¿vale? Pero en un PDF escaneado del revés como una simple foto borrosa. Un clásico. Exacto. Técnicamente lo han publicado, pero nadie puede buscar una palabra clave, ni copiar una tabla, ni cruzar esos datos en un Excel. La ley prohíbe esas tácticas hoy en día. Cuando hablamos de interoperabilidad y reutilización, nos referimos a los estándares del Esquema Nacional de Interoperabilidad. Que suena un poco a ciencia ficción administrativa, pero en el fondo es pura lógica, ¿no? Básicamente obliga a que los sistemas informáticos del Estado hablen el mismo idioma. Significa que los datos deben publicarse en formatos abiertos. Por ejemplo, archivos CSV, donde una asociación vecinal, un periodista o un investigador universitario puedan descargar miles de contratos de golpe. Ordenarlos por fecha, filtrar qué empresa se los llevó y detectar patrones. O sea, sin esa estructura informática, la transparencia es un brindis al sol. Claro. Aunque, volviendo un momento a la analogía del restaurante que comentábamos antes, Sí. es buena, pero tiene un límite claro en el mundo real. En un restaurante el chef no maneja secretos de Estado ni la seguridad de bases militares, evidentemente. Un pinche de cocina no guarda expedientes médicos de los comensales. Y ahí es donde la Ley 19-2013 pisa el freno en seco. Claro, tienes toda la razón. Si el restaurante tiene las paredes de cristal, ¿qué pasa con las áreas privadas de descanso del personal? Eso es. Toda ley necesita límites lógicos. He estado repasando esa lista de excepciones al derecho de acceso y mencionan la seguridad nacional, la defensa, la protección de datos personales. A ver, entiendo perfectamente que no se publiquen los planos de seguridad del Palacio de la Moncloa o el historial médico de un ciudadano. Es de cajón. La protección de datos personales, de hecho, es una barrera infranqueable. La ley especifica muy bien que cualquier información que revele ideología, afiliación sindical, religión, salud o vida sexual requiere el consentimiento expreso y por escrito del afectado para ser liberada. Vale, eso tiene sentido. Pero a la vez, oye, como analista de esta documentación, tengo que hacer un poco de abogado del diablo aquí. A ver, dispara. Hay otros límites que me generan muchísima inquietud. Hablan de denegar información por intereses económicos y comerciales o por relaciones exteriores. Suena al comodín perfecto, ¿verdad? Ya, te entiendo. Una excusa de manual para que una consejería o un ministerio oculte un contrato ruinoso, un acuerdo polémico, simplemente diciendo, uy, no, esto afecta a nuestros intereses comerciales. Entonces, ¿quién vigila a los vigilantes cuando se deniega información con excusas tan, digamos, ambiguas? Pues mira, si conectamos esto con el panorama general de la arquitectura del Estado, ese escepticismo tuyo es la base misma del diseño institucional moderno. El legislador sabía que las administraciones tenderían a usar esas excusas para protegerse, claro. Era de esperar. Por eso la ley no permite que la última palabra la tenga el propio ministerio que te niega el papel. Se crea una figura de arbitraje vital, que es el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. El famoso CTBG. Vale, hablemos de este árbitro. Porque, ¿qué garantías de independencia tiene realmente frente al gobierno? Pues su diseño busca precisamente aislarlo de la presión política inmediata. Su presidencia se nombra por un periodo de 5 años y el detalle clave es que es no renovable. Ah, amigo.
Claro, si no puedes ser reelegido, no tienes incentivos para hacerle favores al gobierno de turno esperando que te renueven el chiringuito. Exactamente. Su mandato es intencionadamente más largo que una legislatura estándar de 4 años, y su función entra en juego de dos maneras. Primero, resolviendo controversias directas, pero también actúa frente a la táctica más vieja de la burocracia, que es el silencio administrativo. Uf, desesperante eso. Total. Si alguien pide un expediente y la Administración simplemente deja pasar las semanas sin contestar, la ley establece que ese silencio equivale a una desestimación formal. Es decir, que ignorarte es legalmente decirte que no. Sí, pero fíjate, al ser un no formal, eso desbloquea tus opciones de defensa. El ciudadano no se queda en un limbo infinito esperando a ver si alguien le hace caso. Claro. Ese silencio abre la vía para presentar una reclamación directa y gratuita ante el Consejo de Transparencia. E incluso puedes llegar a los tribunales de la justicia ordinaria si el Consejo le da la razón al ciudadano y la Administración, pues, oye, siguen sus 13. Vale. Y si de repente descubrimos, ya sea por esta vía de transparencia o por una investigación, que un gestor público ha hecho barbaridades con el dinero, la ley de 2013 no se queda solo en exponerlo al público, ¿eh? El título 2 del documento de Galán desgrana el régimen sancionador del buen gobierno y tiene telita los dientes que le han puesto a esta normativa. Telita, sí. No es una simple reprimenda en el boletín oficial y ya está. Dar miedo del bueno. Un ejemplo que cita el texto es la infracción de comprometer gastos o liquidar pagos sin tener crédito presupuestario suficiente. Ujú. Que en un lenguaje de andar por casa es gastar un dinero público que tu departamento no tiene asignado, generando un agujero. Y aquí es donde las consecuencias se ponen serias, de verdad. Es que aquí me llevé una sorpresa mayúscula leyendo las fuentes. Las consecuencias no recaen solo sobre la institución como un ente abstracto, recaen sobre la persona física. Exacto. Se lista la destitución inmediata del cargo, la inhabilitación para ocupar cualquier puesto público por un periodo de entre 5 y 10 años, y la pérdida total del derecho a percibir pensiones indemnizatorias asociadas a ese cargo. Pero vamos, lo más salvaje, el verdadero punto de inflexión para mí, bueno, es la obligación de restituir el dinero a la hacienda pública. Que eso implica que la responsabilidad patrimonial persigue al individuo. Eso es, lo pagan de su propio bolsillo. Si causas un perjuicio económico por una negligencia grave o por saltarte la ley de presupuestos a sabiendas, el Estado va a ir a por tu patrimonio personal para recuperar esos fondos. Ostras, es que es un detalle crucial. Ayuda a entender que esta ley busca disuadir comportamientos irresponsables, elevando el riesgo personal a niveles, insoportables para el infractor. Sí, transforma por completo la rendición de cuentas. Pasa de ser un problema abstracto de responsabilidad política, que suele resolverse dimitiendo y yéndose a casa tan tranquilo, a ser una ruina financiera personal. Totalmente. Bien, pues recapitulemos un momento el escenario. Tenemos unas reglas del juego muy estrictas gracias a la Ley de Transparencia de 2013. Tenemos a un árbitro independiente en el campo, el Consejo de Transparencia, y está respaldado por sanciones durísimas. Ajá. Pero, a ver, una vitrina de cristal muy bien iluminada no sirve de absolutamente nada si la ciudadanía se queda en la grada mirando cómo otros toman las decisiones. El siguiente salto evolutivo, por así decirlo, es que la gente baje a la pista. Y eso nos lleva directamente a nuestra tercera fuente, el IV Plan de Gobierno Abierto de España. Un documento que marca una transición conceptual enorme, fíjate. Pasamos de un modelo puramente defensivo y reactivo, o sea, tengo derecho a que me enseñes esto, a un modelo proactivo de acción compartida. Este IV Plan, que cubre el periodo de 2020 a 2024, lo que intenta es cambiar la misma naturaleza de cómo se elaboran las políticas públicas en el país. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante para nuestra audiencia. Si analizamos la escala de este plan, lo primero que choca un poco es la arquitectura territorial. Porque los planes anteriores eran más cortos, duraban 2 años, y se centraban más en Madrid, en el gobierno central. Este plan abarca 4 años para permitir proyectos mucho más complejos a largo plazo e involucra a todo el aparato del Estado, la Administración General, las 17 comunidades autónomas enteras, las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla y además a la Federación Española de Municipios y Provincias. Madre mía, es que es un paraguas gigante. Cubre desde un ministerio enorme hasta el ayuntamiento de un pueblo de 500 habitantes. Eso es. Y se articula sobre 4 grandes ejes de actuación. Transparencia, que ya lo hemos comentado en detalle, participación, para dar voz a la sociedad, sensibilización, para educar,
Y ojo, un pilar nuevo e interesantísimo en este IB Plan, que es la integridad. Sí, muy necesario. Está enfocado en prevenir conflictos de interés y proteger a los denunciantes de corrupción. Todo esto, además, está completamente alineado con la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Específicamente con ese objetivo 16 de desarrollo sostenible, que está enfocado en crear sociedades justas, pacíficas e instituciones verdaderamente responsables. Exacto. Pero, volviendo al documento en sí, hay una palabra que se repite constantemente en las fuentes metodológicas del plan: cocreación. Y al leer cómo lo hicieron, te das cuenta de que no es simple marketing político para quedar bien. Han creado algo llamado el Foro de Gobierno Abierto con una composición estrictamente paritaria. Sí, y ese 50% es la clave de bóveda de todo este plan. Es que es brutal. La mitad de los asientos en esa mesa los ocupa la administración pública en sus distintos niveles, ¿vale? Y la otra mitad, organizaciones de la sociedad civil, fundaciones, ONGs y asociaciones vecinales. Ajá. Y no estamos hablando de un órgano consultivo de estos al que el ministro de turno va a escuchar un rato por cortesía para luego, pues, hacer lo que tenía planeado desde el principio. ¿Qué va, qué va? El nivel de deliberación técnica fue exhaustivo. El documento detalla cómo se organizaron talleres donde ciudadanos de a pie y funcionarios se sentaron juntos a analizar y priorizar hasta 130 propuestas directas de la ciudadanía. Se dice pronto, ¿eh? Sí, sí. Y en el momento crítico de votar qué iniciativas concretas iban a formar parte de los compromisos finales del Estado para esos 4 años, los votos de la sociedad civil valían exactamente lo mismo que los del gobierno. 50 contra 50. Es que imaginaos lo que eso significa para quienes nos escuchan hoy. Que asociaciones civiles tengan el poder de imponer o vetar líneas estratégicas dentro de un plan estatal. Es una pasada. Propuestas para simplificar el lenguaje incomprensible de los formularios administrativos, que buena falta hace, o para crear bases de datos públicas sobre el impacto ecológico de las obras locales. Tuvieron el mismo peso en la votación que un secretario de Estado. Es un ejercicio de cesión de poder que, sinceramente, rara vez se ve en las altas esferas. Desde luego. Y el motivo fundamental detrás de esta sesión es superar ese modelo paternalista histórico del que hablábamos. Durante siglos, las instituciones han legislado por el pueblo, creyendo saber qué era lo mejor desde un despacho cerrado. Claro. Pues el IB Plan consolida el paradigma de legislar con el pueblo. Es la esencia de la gobernanza participativa e inclusiva, asumiendo, que la inteligencia colectiva de una sociedad siempre va a superar a la de un grupo reducido de burócratas. Totalmente de acuerdo. Pero claro, entonces, ¿qué significa todo esto a nivel de calle? A ver. Porque diseñar foros paritarios de IALPAC política, obligar por ley a usar formatos interoperables CSV y alinear las políticas nacionales con las Naciones Unidas suena majestuoso sobre el papel. Sí. Queda muy bonito. Pero seamos sumamente pragmáticos. Un sistema tecnológico e institucional de esta magnitud es completamente inútil si la población no sabe utilizarlo. Ya. Entregarle a una sociedad un macroportal de transparencia lleno de miles de contratos de obras públicas sin darle antes ningún tipo de educación cívica es como darle a alguien las llaves de un avión comercial Airbus sin haberle enseñado a volar antes. Se va a estrellar contra la cabina de mandos, seguro. Exacto, o ni lo va a encender. Acabas de tocar la fibra más vulnerable de cualquier política de gobierno abierto. Ya, es que es así. La infraestructura tecnológica y legal no sirve de nada si no hay demanda social. Si nadie entra a vigilar a la Asamblea de Murcia, pues da igual cuántos PDFs publiquen. Por eso, el eje de sensibilización y educación, recogiendo los éxitos del anterior plan, se convierte en el motor real a largo plazo de todo esto. Y fíjate que los números que arrojan los documentos sobre este esfuerzo formativo son formidables, ¿eh? Hablan de la elaboración de guías pedagógicas específicas sobre gobierno abierto que están diseñadas para las escuelas. Y material editado no solo en castellano, sino en las lenguas cooficiales, en catalán, euskera, gallego y en lenguas extranjeras como inglés y francés. También lanzaron cursos masivos abiertos en red, los famosos MOOC. Sí. Y me llamó muchísimo la atención un dato concreto de esto. En el curso 2017-2018 participaron 1.145 personas, de las cuales 532 eran profesores. ¡Ostras! Es que ese es el efecto multiplicador que buscan. Claro. No están intentando formar a millones de ciudadanos uno por uno, que sería imposible. Están formando a quienes tienen frente a ellos, a cientos de estudiantes cada día. Un profesor de instituto que sabe cómo buscar la declaración de bienes de su alcalde en clase de economía, por ejemplo, está creando a 30 futuros ciudadanos críticos en una sola tarde. Es brillante, la verdad. Pero la educación no se detiene de puertas para afuera.
Quizá la batalla más dura sea la que se libra dentro de los propios ministerios. Ah, sin duda. Las fuentes muestran una transformación interna masiva de la maquinaria del Estado. Desde 2017 han impartido formación específica sobre estos valores de transparencia a más de 1.745 nuevos funcionarios en prácticas. Ujú. Y más de 4.200 empleados públicos en activo han pasado ya por estos cursos. Además, España lideró la Semana de la Administración Abierta, organizando 347 eventos, abriendo las puertas físicas de instituciones por todo el país. Y esto, fíjate, plantea una pregunta muy importante. ¿Para qué sirven realmente estas métricas? Contabilizar horas de formación o certificar que un funcionario ha hecho un cursillo online no es el fin en sí mismo. El objetivo real es desmantelar la inercia burocrática del secretismo. Que está muy arraigada. Exacto. Durante décadas, el instinto natural de un funcionario ante la petición de un papel era protegerlo, esconderlo. Al formar a miles de nuevos trabajadores públicos bajo el paradigma del gobierno abierto desde su primerísimo día de trabajo, lo que garantizas es que, a medio plazo, esa cultura de la ocultación quede obsoleta por puro relevo generacional. Es, literalmente, modificar el ADN de la administración pública desde dentro. Pues sí, y la verdad es que ha sido un viaje bastante intenso por las tuberías del Estado hoy. Desde diseccionar los mecanismos de la Ley 19/2013, analizar los límites y las severas multas personales a los malos gestores. Que no son broma, ¿eh? Para nada. Hasta descubrir cómo la sociedad civil tiene ahora la mitad del voto en los planes a 4 años vista y cómo se está introduciendo por fin la alfabetización democrática en las escuelas. Ujú. Para quienes nos escuchan hoy, ya sea porque quieran presentarse informados a una reunión de su asociación vecinal, porque necesiten investigar a qué empresa se le adjudicó el asfaltado de su calle, o sencillamente porque quieran ser conscientes de sus derechos reales frente al monstruo burocrático, creo que hay una conclusión muy clara. Sí, que las herramientas están ahí. Están construidas, están legisladas y financiadas. El derecho a saber ya no es una concesión graciosa del gobernante de turno. Está codificado en el sistema y cuenta con árbitros independientes para defenderlo. O sea, la pelota está ahora mismo en el tejado de la ciudadanía activa. Eso es. Pero, bueno, para cerrar este análisis a fondo, creo que es sano dejarnos con una reflexión un poquito incómoda. A ver, Volvamos a la metáfora de la sala de máquinas hiperiluminada y el restaurante con la cocina completamente de cristal. ¿vale? Si de verdad logramos construir un sistema perfecto, donde cada reunión preparatoria, cada borrador de un ministerio y cada negociación administrativa es 100% transparente, trazable, grabada y accesible al público. Sí. ¿Significará eso que quienes gobiernan serán intrínsecamente más honestos en su labor oficial? ¿O corremos el riesgo paradójico de que las verdaderas decisiones políticas, las negociaciones ásperas y los pactos críticos simplemente abandonen las instituciones oficiales? Buen punto. Claro, porque quizá un exceso de luz institucional empuje los acuerdos más importantes a espacios completamente informales, a cenas privadas, a aplicaciones de mensajería encriptada y a pasillos fuera de todo radar, logrando al final el efecto diametralmente opuesto al que buscaba la ley. Da que pensar, desde luego. Pues algo en lo que pensar mientras revisan su propio portal de transparencia local. Hasta la próxima inmersión en las fuentes.